Listo. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto para mí estar aquí. Me presento, soy el padre Roberto Bantroy Ramírez Garza, sacerdote este año desde hace 7 años. Yo antes de ser sacerdote, médico especialista en cirugía general y ejercí la cirugía general durante 6 años hasta que me cayó el 20 de que Jesús me estaba llamando a dejar todo y ser sacerdote. Tengo ya el grato gusto de participar en este curso, Cuidando al Cuidador, exponiendo un poco la visión cristiana católica del sufrimiento, del dolor, del sentido de la enfermedad. Y la he titulado El beneficio de creer y la experiencia de Dios. Recuerda que somos personas, seres integrales formados por cuerpo, la carne, el tejido, la célula, órganos, sistemas, alma. Tenemos alma humana, las plantas tienen alma vegetal. El alma es el principio vital que da vida al cuerpo, al ser. Los animales tienen alma animal y racional. Nosotros tenemos alma humana, racional y volitiva. Pero algo nos distingue de los demás seres de la creación. Somos seres espirituales, somos espíritus encarnados. Y creer, vamos a tocar puntos objetivos y subjetivos, cuestiones naturales y sobrenaturales. La idea de Dios ha estado en todas las culturas de la historia de la humanidad. El beneficio de creer. ¿En qué me beneficia creer? Hemos dicho, y muchos han dicho, pues los demonios creen. En toda la Sagrada Escritura no hay ningún pasaje en el que el demonio no reconozca a Jesús de Nazaret. Lo reconoce, sabe quién es. Eres el Hijo de Dios, eres el Santo de Dios, has venido a destruirnos. San Pedro, cuando Jesús le cuestiona si ellos también lo van a dejar, en aquel momento en el que expresa que su carne será comida y su sangre bebida, dice, nosotros creemos y sabemos. Esas dos palabras, creer y saber, deben ir unidas a la experiencia concreta de cada ser humano. Entonces, tu vida es única e irrepetible. Eres un ser singular. Y el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, un documento que redacta al inicio de su pontificado, nos invita a esto. ¿Por qué? Porque el terreno que vamos a tocar, estas ideas que te transmitiré en estas 2 horas, un poco menos, para que al final podamos compartir opiniones, preguntas, es un tema que a final de cuentas nos tocará a nosotros, cada ser humano, y tú eres un cuidador. Eres una persona que está cuidando a un ser humano que en este momento está sufriendo por tu trabajo, profesión y vida, tienes encuentro con personas que sufren. Entonces, mientras el encuentro con Dios, como en la Sagrada Escritura,
se nos manifiesta desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento personas concretas que en su momento histórico concreto tuvieron un encuentro personal único e intransferible con Dios, del Antiguo Testamento, con Yahvé. Jesús de Nazaret, la palabra hecha carne, viene y habita entre nosotros. Una persona concreta, así como tú y yo somos carne, alma y espíritu, naturaleza humana, Él, en su persona, tiene la naturaleza humana y la divina, sin opresión de una sobre otra, las dos perfectamente distinguibles. Entonces, el encuentro, invito a cada cristiano en cualquier lugar y situación en que se encuentre a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesús de Nazaret, o al menos a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. Dios es un misterio, es una persona, un ser divino, tres personas. La teología cristiana no lo dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre creador, el Hijo redentor, el Espíritu Santo santificador. Es un misterio que sobrepasa nuestro entendimiento. Como lo veremos dentro de un rato, el sufrimiento, el dolor, sobrepasa nuestro entendimiento, nuestra comprensión. Somos incapaces de experimentar el sufrimiento del otro. Por eso necesitamos ese encuentro con Jesús de Nazaret para poder un poco entender y comprender en la vida personal el sentido del dolor y del sufrimiento y poder de esa manera salir al encuentro de mi hermano que sufre. Hay una historia que ocurrió allá por los 400, principios de los 500, San Agustín de Hipona, vocero del emperador romano, abogado de profesión. Durante 20 años anduvo buscando la verdad, es filósofo, y un día se topa con San Ambrosio, un obispo de aquel entonces, y le dice: San Agustín, la verdad no la vas a encontrar tú, la verdad es una persona, es Jesús de Nazaret, y necesitas dejarte encontrar por él. ¿Cuál es el sentido cristiano del sufrimiento humano? ¿Tendrá sentido? ¿Tendrá sentido tu vida? ¿Tendrá un sentido la creación? ¿Tendrá un sentido el universo que tiene millones y millones y millones y millones de años? ¿Tendrá sentido la historia de la humanidad? ¿La historia de cada cultura? ¿Tendrá sentido tu vida? Y entonces por eso te digo que estamos entrando en un terreno objetivo, subjetivo, natural, sobrenatural, tangible, intangible, sondable, insondable. Entonces, la clave es que tú llegues a tener un encuentro con Jesús de Nazaret, tú experimentes las ideas y conceptos que te voy a transmitir durante este momento para que tú te puedas convertir en un testigo de lo que significa la vida humana, que sepas con certeza de dónde vienes, qué sentido tiene tu vida y a dónde vas, qué sentido tienen las vicisitudes de la existencia humana concreta de un ser humano, y puedas llegar a vivir esto, porque a final de cuentas, suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es una experiencia concreta de San Pablo de Tarso, antes llamado Saulo de Tarso, que en su camino a Damasco
respirando violencia, odio, deseo de muerte, de separación, teniendo una idea errónea, pudiéramos decirlo, de la verdad, tiene ese encuentro que el Papa y yo en este momento te invito a tener. Porque a final de cuentas lo que buscamos es que el corazón de aquel relacionado con el ambiente de la salud o de aquel que en un momento dado de su vida tenga que cuidar de un enfermo o cuando nos llegue nuestra hora, poder transmitir con la vida el sentido de ese dolor y de ese sufrimiento y poder llegar a experimentar esto que Pablo expresa. Cuando nosotros, seres humanos, descubrimos algo, nos llenamos de alegría. Si has leído Cazadores de Microbios de Paul de Cruyff, te darás cuenta que de todos esos hombres, grandes hombres, eminencias, como tú y como yo, personas humanas con una humanidad concreta, al descubrir lo que descubrieron, se llenaban de alegría y de gozo y querían compartirlo con la humanidad. Entonces, San Pablo, cuando descubre la razón de ser de sus padecimientos, de su sufrimiento, de su dolor, se alegra. Y la alegría es humana. Tú y yo estamos llamados como profesionales de la salud. Yo como sacerdote, que a final de cuentas Jesús fue lo que vino a traer, consuelo, vida. No nos esconde que tendremos dificultades y problemas, pero que Él venció todo eso. Y con su vida nos muestra que hay una razón de ser para todo. Pero necesitamos encontrarnos con Él, como aquel día se encontrara aquella mujer con su cántaro vacío, yendo al pozo a sacar agua, dialogara con Él, y después de un diálogo va y corre gritando que se ha encontrado con un hombre que probablemente es el Mesías. Entonces, la alegría deriva del descubrimiento del sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Cuál es el sentido de la creación? ¿Cuál es el sentido de la vida matrimonial, familiar, profesional? El sentido necesitamos buscarlo en todo lo que hacemos. Y en este momento, pues vamos a tocar un tema bastante complicado que ha sido causa de muchos hombres para que nieguen a Dios. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué existe la enfermedad? ¿Por qué existe el dolor? Si Dios es bueno. Entonces, el apóstol San Pablo, el gran apóstol San Pablo, tú y yo, todos, estamos llamados a ser grandes seres humanos que en su vida concreta vivan con sentido todo lo que hacen. Entonces, el apóstol comunica su propio descubrimiento. Y gros cosa por todos aquellos a quienes puede ayudar. Tú estás llamado a esto. Un día tú y yo llegaremos a nuestra hora de sufrimiento cumbre. Llámese enfermedad terminal, llámese el estado previo a la agonía. El sufrimiento máximo de todo ser humano es y será la muerte. Todos la tendremos que tomar, todos la tendremos que atravesar. Y entonces estamos llamados a compartir en vida en aquel ser humano, hermano mío, que sufre, a través de nuestra vida caritativa, que todo tiene una razón de ser. Por eso necesitas, primero,
vivirlo y experimentarlo para que puedas después transmitirlo. Pablo en una de sus cartas lo dice: consuelo con el que soy consolado. Necesitamos recibir ese consuelo para poder consolar. Necesito recibir ese cuidado de Dios para después poder cuidarme yo en lo personal, porque a veces es lo que has estado viendo, pues el cuidador puede llegar a experimentar el burnout. Cuando las cosas las vivimos sin sentido, todo ser humano termina destrozado, quemado. Entonces, el sufrimiento es esencial a la naturaleza de nadie lo puede negar, ni tú lo puedes negar. Nadie, siendo sincero consigo mismo, puede negar que el sufrimiento no forma parte de su vida humana, de su naturaleza humana. Desde que somos pequeños y tenemos conciencia, empezamos a experimentar sufrimiento por muchas y múltiples causas. Y ese sufrimiento es tan profundo como el hombre precisamente es un ser profundo. Somos un misterio. Cada ser humano es un misterio. La creación es un misterio. ¿Quién nos ayuda a desvelar eso? Jesús de Nazaret. Terreno natural, sobrenatural, objetivo, subjetivo, fe y ciencia positiva, pero deben estar unidas. El Papa San Juan Pablo II, en Fides et Ratio, fe y razón, dice, son las dos alas para llegar a Dios, a contemplar la verdad. Un ala es la fe y otra ala es la ciencia. Pero la fe genuina, verdadera, concreta, no la fe fanática, no la fe irreal, no una fe que nos aliena, no, una fe que nos hace poner los pies sobre la tierra y que nos hace entender y comprender que hay algo que nos supera. Entonces, si hay algo que nos supera, estamos llamados y destinados a superarnos a nosotros mismos. ¿Quién soy? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿De dónde vengo? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿A dónde voy? Son preguntas que todos los filósofos desde los presocráticos hicieron. Necesitamos hacérnoslas. Te invito a que te las hagas y estas ideas y conceptos los lleves a la práctica para que de esta manera te puedas convertir en un sanador que sana, en un sanador. Probablemente estaré tosiendo de manera intermitente. Me han operado como 10 veces. Tengo una energía bastante complicada. Produzco mucha descarga retronasal. Y obviamente al estar hablando, todo el movimiento de aire en los senos paranasales hace que ese mosco descargue. Entonces, estamos llamados a superarnos. Entonces, el sufrimiento parece ser, y lo es inseparable de la existencia terrena del hombre. Persona individual, única y concreta.
carne, alma y espíritu, llamados a integrar lo que somos. Necesito el encuentro personal con Dios en Jesús de Nazaret para poder entender y comprender el sufrimiento humano que forma parte de la vida de todo ser humano. Y eso, cuando vemos a otros sufrir, nos suscita en nosotros compasión, respeto y temor. Entonces, la única manera de poder ir a ayudar a aquel que se encuentra en este momento sufriendo es cada uno de nosotros en su vida concreta experimentar esto para, para poder con profundo respeto dar respuestas necesarias, útiles, para que lleguen al corazón del que recibe nuestras atenciones. Obviamente, teniendo con nosotros los fundamentos de la ciencia positiva y los fundamentos verdaderos, correctos, de la verdad, de la fe. Entonces, si el hombre es un misterio intangible, en medio del sufrimiento, lo somos más. Y aquí podemos ver varias imágenes que nos expresan eso. El mundo del sufrimiento humano. Sufrimos de manera personal. Es inefable, intransferible. Por más que desee llegar a experimentar el sufrimiento del otro, es imposible. Por eso necesito tener un encuentro con Jesús de Nazaret real y concreto, que nos haga testigos de la resurrección. ¿Pero qué es eso? No son ideas, no son conceptos. Porque cuando vivimos de ideas y conceptos, en el aspecto concreto de la fe, ahí es cuando el ser humano se fragmenta y se aliena. Necesitamos tener un encuentro con aquel que viene para que nosotros nos religuemos, religión, con Dios. Entonces, por lo mismo no debemos dar solamente descripciones. La teoría la tiene, la teoría la tengo. Razones de sobra tenemos para dar cátedras a los enfermos, pero eso no es lo que necesita el enfermo. Necesitamos otros criterios. Necesitamos ir más allá de la esfera, de la descripción, de la teoría, de los libros, porque estamos entrando en el mundo del sufrimiento humano, personal, insondable, que jamás alcanzaremos a entender perfectamente. Así como actualmente en la medicina sigue habiendo muchas enfermedades que no tienen, ¿sí? Todavía el diagnóstico, la etiología, y por lo tanto lo único que se hace en la terapéutica es tratar signos y síntomas que aparecen. Lo mismo ocurre con el sufrimiento, porque va más allá del físico.
Sí, me duele la cabeza, me duele un brazo, alguna parte del cuerpo duele, me duele el estómago, me duele el muslo, la pierna, pero hay algo más. Sufrimiento moral es dolor del alma. Es un dolor de tipo espiritual. Va más allá de la esfera psíquica. Un día fui a acompañar a una moribunda, 90 y tantos años, y da un grito gutural, y la hija se asusta y le dice: mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te duele? Mi hijita, el alma. Me duele el alma. Murió a las 3 horas, después de que platiqué con ella y que estuve ahí con ella. La medicina tiene que avanzar. Y ese libro que se editó en 1926 habla de la realidad anterior a esa fecha. Si ese autor ahorita viviera, ¿qué escribiría de 1926 a la fecha? Lo mismo ocurre con el espíritu. La medicina tiene que seguir avanzando. Somos seres integrales, debemos integrar nuestra vida. Necesitamos entender y comprender que el sufrimiento va más allá de la esfera física. Sí, puedo tener dinero, puedo tener a los mejores médicos, me pueden estar atendiendo correctamente, puedo tener todo lo necesario, pero el enfermo, aunque esté físicamente sin dolor, va a seguir sufriendo en alma y en espíritu. Entonces, acuérdate que lo que buscamos en estas 2 horas es transmitir el beneficio de creer y de cómo tener una experiencia genuina de Dios y encontrar a través de estas ideas el sentido cristiano del sufrimiento humano. Entonces, la Sagrada Escritura, ese libro que alrededor de 10 siglos se fue escribiendo y se fue compilando, es un gran libro sobre el sufrimiento. Peligro de muerte, muerte de los propios hijos, falta de prole, nostalgia de la patria, soledad y abandono, remordimiento de conciencia, infidelidad, ingratitud. Basta. Cada ser humano es un misterio y cada ser humano, desde el inicio de su conciencia, experimenta en su vida, en su ser, en su espíritu, en su cuerpo, sufrimiento. Entonces ya tenemos aquí una aproximación. Hay un libro que hay que saber interpretar y para eso es necesario estudiar. Así como para ser un buen cuidador, pues necesitamos tomar un curso, un taller, que alguien venga y nos explique teóricamente y prácticamente cómo se le hace para aguantar, para soportar, para no perder la paciencia, la terquedad, la necedad, el fastidio, que tú y yo como profesionales de la salud o como personas que hemos atendido enfermos, sabemos que el enfermo demanda, a veces de más, y a veces el cuidador, el médico, la enfermera, o sea, quien sea, pues pierde la paciencia, ¿verdad? Entonces, por eso, ese libro que está lleno de géneros literarios, así como la medicina y así como una profesión, necesita ser pues, estudiado correctamente para poder llegar a leerlo con el mismo espíritu con el cual fue inspirado y escrito. Lo que queremos es, en estas 2 horas, llegar a entender un poquito y que se nos quede aquí en el corazón, en la mente, en el alma, en el espíritu, un poquito el sentido, pero con una motivación. Necesitas recorrer este camino para poder llegar a entenderlo. Si no, es como en cirugía. Pues los libros podrán enseñarnos a operar y vaya que sí son una herramienta útil, pero ya cuando uno está operando a la persona concreta,
la experiencia cambia. Entonces, la realidad del sufrimiento humano nos pone esta pregunta enfrente. ¿Qué es el mal? La enfermedad es un mal. El sufrimiento es un mal. Entonces, el hombre sufre a causa del mal, que es una cierta falta, limitación o distorsión del bien. Se podría decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa. Salud, sinónimo de bien. Enfermedad, sinónimo de mal. Perdí un bien. Perdí mi salud. No participo de ese bien que tenía y ahora no tengo. Entonces, el sufrimiento constituye en sí mismo algo específico del mundo humano. Esto es algo que nos debe quedar claro. Que hay corrientes, hay religiones, hay ideologías, hay filosofías que buscan eliminar por cualquier manera el sufrimiento. No podemos. El sufrimiento y pasa. El sufrimiento humano existe junto con el hombre. Si yo trato de eliminar mi historia, me alieno, me fracturo, me fragmento. Si yo quiero ver la realidad diferente a como es, pues por eso la esquizofrenia. Si yo quiero, por todos los medios posibles, eliminar el sufrimiento humano, la persona se va a alienar. Por eso no puedo ir a decirle a un enfermo, no sufras. No puedo, no podemos. Y el problema es que a veces ese sufrimiento se consolida y se profundiza en nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal en el mundo? Si Dios es bueno, si nos dicen que Dios es bueno, que Dios todo lo puede, que Dios busca nuestro bien, porque esa es la idea que la gente tiene. Ese es el concepto que la gente tiene. Esa es muchas veces la teología a la que a veces se limita una persona. Por eso necesitamos el encuentro con Jesús de Nazaret. ¿Pero qué es eso? San Ambrosio le dijo a San Agustín, es una persona. Necesitas dejarte encontrar por él. San Agustín era sincero en su deseo de encontrar la verdad. Cuando el ser humano verdaderamente busca la verdad, la encuentra. Y vaya que esos hombres de los que habla Paul en Cazadores de Microbios tenían, era que estaban deseosos de encontrar la verdad. Y a través de investigaciones y experimentos dieron con la verdad o ayudaron para que en un futuro alguien más, continuando sus investigaciones, encontrara esa verdad. Entonces, pues, a final de cuentas, se la hacemos a Dios. Pero si se la hago a Dios para poder escuchar una respuesta de Él, de dónde vengo, quién soy, qué es el sentido de mi vida, a dónde voy, cuál es el sentido de la creación, cuál es el sentido, en este caso, del sufrimiento humano, necesito primero encontrarme con Él. Para como Nicodemo, ir a platicar con Él. Y a través de la Sagrada Escritura, de los sacramentos, del magisterio de la Iglesia,
nos habla y nos explica muchas cosas. Salvifici Doloris, ese documento del que te compartí para que lo leyeras, cuando tengas oportunidad, material de lectura, la carta apostólica de Juan Pablo II, escrita ya unos meses, años después de que sufrió el atentado, es precisamente esto que el magisterio, a través del Papa de aquel entonces, Juan Pablo II, quiere transmitir. ¿Cuál es el sentido cristiano del sufrimiento humano? Y eso es lo que te estoy transmitiendo ahorita. ¿Por qué Dios? ¿Por qué el mal? ¿Por qué el mal? Tú eres bueno, explícamelo. Hay un hombre en el Antiguo Testamento que se llama Job. Es un libro que hay que saber interpretar. Tiene géneros literarios dentro de él. Necesitamos ir a las fuentes, por eso la arqueología bíblica es importante, por eso la exégesis bíblica, como existe exégesis en todos los documentos, pues es buena. Job es un hombre justo, que sin culpa propia es probado por innumerables sufrimientos. Este libro nos ayuda a entender y a comprender que el sufrimiento no es producto de culpas graves. La persona que sufre muchas veces experimenta, pues soy bueno, no he hecho nada malo, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué me estoy muriendo? El hombre justo que experimenta que no tiene culpa ni razón de padecer lo que padece. No es producto de culpas graves. Este libro también nos comparte, porque era una idea que se tenía en aquel entonces, en aquella época. Recuerda que en la época de Jesús, pues muchas de las enfermedades se le achacaban al demonio, a posesiones demoníacas. Y pues no, ahora lo sabemos, no es eso, ¿verdad? Entonces, así como cada ser humano aprende, así como la historia de la humanidad ha ido aprendiendo, generación espontánea. Al leer ese libro, Cazadores de Microbios, te darás cuenta que hubo gente que decía, no puede ser posible que exista la generación espontánea. Un ser vivo debe de proceder de otro ser vivo de sus mismas características. Y a esa gente en su inicio la tildaban de locos, de fantasiosos. Entonces, algo parecido ocurre con la vida espiritual de la humanidad y con el crecimiento y la profundización que la Iglesia Católica a lo largo de 2000 años ha ido descubriendo. No, no es pago por el pecado. Lo que sí es verdad es que el sufrimiento tiene un sentido como castigo cuando está unido a la culpa. La culpa nos destroza. El diabético que no se cuida, que su hemoglobina glucosilada siempre la trae por las nubes. ¿Quién es el culpable de que un día tenga retinopatía, nefropatía, vasculopatía, que el nefrólogo tenga que meterlo a una máquina de hemodiálisis, que el cirujano tenga que ir a amputarle la pierna? Una vez amputé un brazo por diabetes. Entonces, como quiera hay algo, pero qué difícil es reconocer que nuestra vida no llevada de manera correcta y con el sentido correcto muchas veces nos lleva a sufrir consecuencias. Pero
No es verdad que todo sufrimiento sea consecuencia de la culpa y tenga carácter de castigo. Recuerda aquel pasaje cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres o su parentela? Aquel ciego que se encontraba a la entrada del templo. No, Pedro, ni él ni sus padres. Es para que en él se manifieste la gloria de Dios. ¿Cómo entender ese pasaje si la persona no ha tenido un encuentro real, concreto, transformador con Dios en Jesús de Nazaret, enviado a este mundo, tangible, concreto, a mostrarnos el sentido de todo? Porque Job es consciente de no haber merecido tal castigo. No soy culpable porque no he hecho nada. No he hecho nada que merezca. Job. Por eso algunos dicen que es una figura, de hecho lo es una figura de Cristo, el sufriente, el inocente, él realmente es inocente, que sufre y que padece sin haber hecho nada que hacer el bien. Entonces acuérdate, ser humano, cada uno de nosotros, el enfermo, persona, intransferible, misterio, cuerpo, alma, espíritu, ¿cómo integrar eso? ¿Cómo responder a preguntas trascendentales que la ciencia positiva no me alcanza a responder satisfactoriamente? Necesito encontrarme con Jesús de Nazaret para que todo esto que hemos ido comentando y platicando, y lo cual has ido escuchando y lo cual tendrás en tu casa porque la presentación la vas a tener, lo lleves a la experiencia para que tu vida se transforme. Y después puedas, como San Pablo, ir a llevar con alegría, con tu vida, teórica y práctica, como Cristo, las palabras y las obras, transmitirle al enfermo que sufre, al paciente, a tu enfermo al que cuidas, o a cualquier ser humano con el que te topes durante tu vida, te lo encuentres sufriendo, le puedas transmitir, como el buen samaritano, aquel aporreado del camino. Entonces, el sufrimiento de Job es el sufrimiento de un inocente. Y aquí llegamos a otro punto esencial de esta plática. Necesito aceptarlo. Acepta que el sufrimiento forma parte de la vida. Necesitamos aceptar que el sufrimiento humano no se va a entender y a comprender con la inteligencia. Puedo haber recibido la cirugía oportuna, el tratamiento oportuno para mi problema. Y si yo tengo que pasar 5 años, dígase del cáncer, siendo vigilado y estudiado, hay un sufrimiento ahí que continúa. La inteligencia, la ciencia médica, aunque me hayan operado y me hayan hecho la resección correcta, dado la quimioterapia correcta, la radioterapia correcta, aunque mis estudios estén normales en ese momento, la persona con cáncer sufre. Y así hay sufrimiento en el matrimonio, en la familia, en la vida profesional, en todos los aspectos de la vida humana. El niño sufre cuando ve a sus papás pelear. El niño sufre cuando escucha a su papá y a su mamá decir que no hay para comer. El niño sufre por el bullying que le hacen en la escuela. El niño sufre desde pequeño los dolores de su enfermedad.
Entonces, necesitamos aceptar. El Señor, Dios, Yahvé, el Antiguo Testamento, consiente en probar a Job con el sufrimiento. Lo hace para demostrar su justicia. Entonces, en cierto sentido, el sufrimiento tiene carácter de prueba. Pero ¿qué clase de Dios es ese que prueba a sus hijos? Aquel pasaje cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pareciera esto. Vamos a ver si me quieres, Abraham. Vamos a ver si eres capaz de cumplir el primer mandamiento. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Lleva a tu hijo y entrégame. Mátalo. Lo lleva, lo coloca sobre un montículo de hojas, de ramas, y quiere asesinarlo sobre el altar del sacrificio. Detén tu mano, Abraham. Yo no quiero la muerte. Hay que entender el género literario y hay que entender por qué se escribió eso y cuál era la razón de ser de que eso se hubiera escrito. Y hay que entender y comprender cuál es hoy el sentido de ese pasaje, porque la palabra de Dios nos dice siempre algo. Entonces, recuerda que es importante tener el conocimiento. Nadie que no esté capacitado para ser médico puede ser. Nadie que no esté capacitado para ser enfermera puede serlo. Si tú eres un cuidador, necesitamos formarnos y entrenarnos para llegar a conocer un poquito, y esto es lo que este curso te está dando. Ampliar tu visión, ampliar tu horizonte, escuchar, hay verdades desparramadas en toda la humanidad y en toda la historia de la humanidad. Hay que buscar siempre la verdad. Y entonces hay un valor educativo, pero ¿cómo voy a encontrar y a darme cuenta de ese valor educativo de la pena, del sufrimiento? Si cuando éramos niños nos dábamos cuenta que la verdad es que la mayoría no quería levantarse, el esfuerzo de levantarse, el esfuerzo de ir a la escuela, el esfuerzo de educarnos, es un esfuerzo. ¿Dónde está el valor educativo de la pena, del sufrimiento? ¿Cómo puede ser posible que siendo Dios bueno permita que suframos? No dice que somos sus hijos muy amados. Y aquí es donde entra la invitación de su misericordia, la cual corrige para llevar a la conversión. Tiene que haber bondad en todo. ¿No decimos que todo ocurre para bien de los que amamos a Dios? ¿No decimos muchas veces que no se mueve una hoja sin que Él quiera? Y ahí está a veces la incongruencia de la fe de muchos. Si dices que todo ocurre para tu bien y confías en ese Dios del que tú hablas, ¿por qué? Entonces no te veo como Pablo, feliz, porque suples en tu carne lo que faltaba en los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué no estás alegre como Pablo, que dice, me alegro de sufrir por ustedes? Entonces, te darás cuenta que muchas veces externamos cosas que no son ciertas ni verdaderas. Y en medicina se da un diagnóstico erróneo, me lleva a un tratamiento erróneo. Si yo me equivoco en un diagnóstico de apendicitis y resultó que era una infección de vías urinarias, voy a operar al paciente y me voy a encontrar con un apéndice sano. Lo mismo ocurre con el misterio de lo que estamos hablando.
si yo encuentro la verdad del sentido del sufrimiento humano, voy a estar feliz. Y entonces, el sufrimiento debe servir para la conversión, para la reconstrucción del bien en el sujeto. No nos decía nuestra mamá, a ver, ya te pegaste en la pared, espero que aprendas. Si ya te pegaste en la pared, que aprendas para evitar que en un futuro te vuelvas a pegar. Pero el ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces, amor. ¿Pero qué es eso? Si el esposo le dijo a la esposa que la amaba y la abandonó. La esposa le dijo al esposo que lo amaba y lo abandonó. Le decimos al enfermo que lo amamos y en un momento dado perdemos la paciencia, despotricamos y muchos por eso son violentados incluso físicamente. ¿Qué es el amor? Amor, yo prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. ¿Cuántos matrimonios conocemos que cuando llega la hora cumbre de vivir esto, se van o no atienden o se cansan o se fastidian? Es normal, es natural, tú y yo como profesionales de la salud, como personas humanas, como cuidadores, sabemos que el enfermo un día nos harta, nos cansa y nos fastidia. Por eso este curso es importante para ti. ¿Cómo es posible que me cuide yo para poder cuidar? Y lo que ahorita la idea es que conozcas los beneficios de creer, pero con un creer real, genuino, que crea junto con saber. Nosotros creemos y sabemos, y el que sabe es porque ha experimentado. Entonces el amor es la fuente más plena de la respuesta a la pregunta sobre el sentido del sufrimiento. También es un misterio el amor. Pudiéramos cambiar un poquito las palabras que le dijo San Ambrosio a San Agustín en aquel entonces, 400 y fracción, finales, 500 inicios. Agustín, el amor es una persona, va más allá de un sentimiento, de una emoción, de una reacción química cerebral, va más allá de una convicción, va más allá de un documento donde firmas que vas a amar hasta la muerte, va más allá de aquella promesa que hiciste un día, que más allá de la muerte incluso ibas a seguir amando. Entonces, Cristo nos hace entrar en el misterio. ¿De qué? De la vida humana, del sentido de todo, de la razón de ser de todo. Si has leído filósofos, te darás cuenta que muchos se quedan truncos en la transmisión de la plenitud de la razón de ser de lo que hay en filosofado. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿A dónde voy? El sentido de todo lo que vemos, lo que no vemos. Antes de Leeuwenhoek, el inventor del microscopio, de los lentes para el microscopio, no se conocía ese universo microscópico. Toda su vida se la pasó puliendo cristales porque quería ver más y más y más y más. Y hoy el microscopio electrónico. Entonces, Jesús nos hace entrar en el misterio de la vida, de la muerte, de la salud, de la enfermedad, del sufrimiento. Y nos hace descubrir el porqué. Y por eso cuando uno descubre, como al principio te lo dije, el sentido de algo, se llena de alegría y de gozo.
Pues no es la alegría que experimenta un novio cuando experimenta que esa es la indicada y después resulta que fue llamará de petate. Cuando descubrimos algo que es verdadero y permanece en el tiempo, la alegría no cesa, la alegría no disminuye porque se ha encontrado la comprensión. ¿Quién es el ser humano? Podrás leer mucha filosofía, podrás leer mucha teología, podrás leer de culturas. Si no encuentras en tu interior eso, todo se vendrá abajo. Hay una caricatura, probablemente la has visto, parece que es Quino. Va el nieto y entra a la biblioteca y está el abuelo sentado leyendo. Algo más, algo menos, pero la idea que experimenté yo fue esa. Abuelo, ¿y esto? No, pues habla de los egipcios, de los hebreos, de los mexicas, de los incas, habla de todas las culturas que ha habido en el mundo entero a lo largo de la historia de la humanidad. Y luego le pregunta algo de él, que lo tocó a él. Y luego va y le dice, y le pregunta a la abuela, ¿dónde está tu abuelo? Y algo así externa a la imagen, sufriendo porque conoce de culturas, filosofías, teologías, ciencia, pero no sabe quién es él, ni de dónde viene, ni a dónde va. Algo parecido ahí quiso transmitir Quino. Entonces, para poder percibir la verdadera respuesta, y ahorita te darás cuenta, porque pues no es algo que se puede ocultar con un dedo, como el sol, no se puede ocultar con un dedo, la verdad ahorita está en el banco de los acusados. ¿Cuál es la verdad? Siempre ha sido tema de reflexión filosófica, siempre ha sido la razón de ser de la ciencia, pero es increíble. Lee Cazadores de Microbios, grandes hombres de la época, gritándoles a esos hombres de ciencia, igual que ellos, falso, mentiroso, eso que dices es mentira. San Pablo, camino a Damasco, creía que estaba en la verdad y se encuentra rodeado de una luz. El día que Leeuwenhoek vio en esa gota de agua seres moviéndose, no era solamente una gota. El día que se supo que eran dos moléculas de hidrógeno y oxígeno. El día que la humanidad supo que el pasaje de Adán y Eva es un género literario. Entonces, para poder percibir la verdadera respuesta al porqué del sufrimiento, debemos y tenemos que volver nuestra mirada a la revelación. Y ahí es donde por eso estoy participando. Como médico, especialista, que trabajé 6 años, y hoy sacerdote, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, viene, se encarna, se hace hombre como nosotros, en todo igual que nosotros, menos en el pecado, y viene y nos explica que Él, Dios, amor, una persona, un ser, una misma esencia, es la fuente última del sentido de todo lo que existe. Hay una anécdota de San Agustín. Dice que un día volvió a un niño en la playa, llevando y trayendo en su recipiente agua que traía del mar hacia ese depósito, hecho por él con sus manos,
Y le dijo, ¿qué estás haciendo? Quiero traerme toda el agua del océano a este pocito. Y pues empezó a reír. Y le dijo, esto es imposible. Y le dice el niño, ¿y tú quieres entender el misterio de la Trinidad con tu mente? Me ha tocado acompañar a muchos moribundos a morir. Y se lo digo claramente, créele, no tengas miedo, estás a punto de partir. ¿Qué escucharán? ¿Qué sentirán? ¿Qué experimentarán? Conscientes. Me ha tocado ver que la familia, cuando me escucha, algunos se molestan. Qué curioso, ¿qué querrán que les diga? ¿Que se van a curar? ¿Que va a desaparecer lo que tienen? Entonces, Jesús, el sufrimiento es vencido por el amor. Jesús le dice a Nicodemo, aquel día en el que Nicodemo a escondidas va y le pregunta, ¿por qué tanto amó Dios al mundo? Que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. ¿Qué significa? ¿Qué significa tu vida? ¿Qué significa la vida del enfermo? Necesitamos siempre estar deseosos de encontrar la verdad, integrar nuestra vida, nuestra existencia, entender y comprender nosotros para que después nos podamos convertir en cuidadores y un día podamos ser un enfermo que da testimonio de paz y tranquilidad porque asume, entiende y comprende que la enfermedad, el sufrimiento y el dolor forman parte de la vida, que no podemos eliminarla, y al haber encontrado el sentido antes de, podrás irradiar lo que Jesús en la cruz irradió, porque vino a traernos vida, vida en abundancia. ¿Pero qué es eso, Jesús? Job igual se cuestionaba, ¿por qué sufro? Sus amigos, los amigos de Job, cuando tengas oportunidad de leer el libro, le iban y le decían, algo es de haber hecho. Porque en aquel entonces se pensaba que la enfermedad era pago por algo que se había hecho de manera incorrecta. Que la enfermedad, que la pobreza era castigo de Dios. Era la idea. Como antes de que apareciera Leeuwenhoek, no se pensaba que dentro del agua hubiera bichos, entre comillas, que no podía verlos el ojo humano, pero que gracias a ese hombre, la humanidad pudo un día llegar a conocer. Entonces es Jesús, vaya la comparación, en ese hombre Dios, nosotros encontramos la razón de ser de nuestra vida. ¿Quién es Dios? Ya no tengo que inventarlo. Él viene y se revela y nos muestra todo. Como Leeuwenhoek le mostró al mundo, gracias a a sus lentes, que había un mundo microscópico. Entonces la salvación, redención, significa liberación del mal. ¿De cuál mal? Las guerras siguen, la pandemia siguió su curso. Cada semana voy al penal a celebrar misa con los muchachos y siguen entrando todos los días hombres y mujeres a los penales, a los cerezos. Matrimonios se siguen divorciando. Ahorita tengo un tío mío con un glioma. Ya lo único que estamos esperando es que parta. Lo único que estamos haciendo es dándole cuidados paliativos, plenamente consciente. Voy y hablo con él y así le digo, tío, tranquilo, pronto estarás con Jesús, y me hace así. Entonces, el sufrimiento forma parte de la vida humana. Y él, de 73 años ahorita, hace 2 meses, queda hemipléjico, resulta ser un glioma,
primario de encéfalo, no fue metastásico y ahorita está en cama y tú sabes, si sabes algo de esto, la expectativa de vida son meses. Entonces entramos en la dimensión de la redención. Natural, sobrenatural, objetivo, subjetivo. Vida macroscópica, vida microscópica. En la época de Leeuwenhoek y de tantos hombres, ¿sí? Esto era ilógico, era fantasía. ¿No son así las obras de Julio Verne? Las palabras de Jesús con Nicodemo se refieren al sufrimiento en su sentido fundamental y definitivo. Fundamentalmente, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el sentido definitivo de tu vida? Porque a final de cuentas todo se concreta en el ser, en la persona. La vida humana es lo principal. El ser humano concreto es lo principal. Todo debiera de girar en torno a él. La cultura, la economía, el deporte, la vida marital, la vida familiar, la vida profesional, todo. Y la realidad es que no. Entonces, las palabras de Jesús transmiten el sentido fundamental y definitivo del sufrimiento. El hombre muere cuando pierde la vida eterna. ¿Qué es eso? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el eterno presente? ¿Qué es el cronos versus el kairos? ¿Cómo es la vida después de la muerte? No entendemos ni comprendemos el universo creado. Filósofos y escritores se la han pasado reflexionando, meditando y filosofando acerca del tiempo. ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es el hombre? ¿Quién soy? Mi tío probablemente se estará preguntando, ¿por qué estoy aquí a mis 73 años con un diagnóstico que ya sé que me va a llevar a la muerte, la cual desde que nací y tuve conciencia sabía que iba a atravesar, pero ¿por qué aquí adentro hay algo que choca con eso? Porque dentro de cada uno de nosotros pues, hay vida, hay esperanza. La muerte es un sinsentido. ¿No es eso lo que buscaba Pasteur y un montón? Acabar la vida microscópica de todo aquel microbio que destruye al ser humano. Y las pandemias siguen, las epidemias siguen. Pues no dijeron, pensábamos que en el tercer milenio íbamos a andar volando y estamos aprendiendo a lavarnos las manos. Cuando ya alguien lo dijo, lavarnos las manos disminuye en manera considerable la infección y la transmisión de enfermedades. Porque son fomites. Ni eso hemos entendido y comprendido. La vida eterna requiere un encuentro. Necesitamos creer y saber. ¿Qué tenemos que hacer? Le preguntaron a Jesús para hacer lo que Dios hace. Creer en aquel a quien Él ha enviado. Entonces, la misión del Hijo Unigénito consiste en vencer el pecado y la muerte. Con su obediencia hasta la muerte, vence el pecado y vence la muerte con su resurrección. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! El Evangelio y la Sagrada Escritura no es la única obra de la que habla de Jesús de Nazaret. Flavio Josef, un historiador judío, habla de Jesús de Nazaret. Y en uno de sus escritos dice que si es que se le pudiera llamar hombre, porque ha hecho grandes cosas entre nosotros. Palabra, vida, obras, acciones, muerte, resurrección. Necesito un encuentro. Yo como cirujano
Lo vi tristemente en muchos de mis amigos y colegas. Si entre ustedes hay algún cirujano o alguien que conozca a un cirujano, uno se forma en la residencia emocionado y apasionado por querer operar, por curar, por atender. Qué curioso que a lo largo de los años ese gusto y esa alegría y esa pasión desaparezca. ¿Cómo desaparece el amor en los matrimonios? ¿Cómo desaparece el deseo de cuidar a papá, mamá? ¿Cómo desaparece la paciencia del corazón del hombre? ¿Cómo desaparece la esperanza? Tiene que haber un hilo conductor. Tiene que haber una razón de ser para las cosas. Hay filósofos que dijeron en su momento, ya no puedo seguir porque no puedo ni siquiera encarnar y vivir mi filosofía. Me amó y se entregó por mí. Cuando el ser humano experimenta a Dios, Pablo se queda varios días ciego, sin comer ni beber. Dicen que se fue años a Arabia. ¿No debiera de ser así nuestra vida? Un constante preguntarnos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene mi vida. ¿No debiera cada ser humano llegar a saber el porqué de su existencia? Y la clave es el amor. Dios es amor. ¿Pero qué es eso? Y San Juan en su evangelio y en sus cartas nos dice, lo que les escribimos fue lo que vimos, oímos y tocamos de la palabra de vida. Y queremos que nuestra alegría sea la de ustedes. Objetivo, subjetividad, natural, sobrenatural, trascendente. Este es el sentido del sufrimiento. ¿Tiene un sentido natural? Somos carne, somos cuerpo, somos tejido, somos célula. Bajo el microscopio, todos estos cazadores de microbios buscaban la manera de matarlos y de destruirlos, y en sus investigaciones, vaya, que se llevaron, como el caballo se lleva el perro entre las patas, o sea, muchos conejos y conejillos de indias y caballos y reses y seres humanos, porque estaban buscando algo que destruyera esos microbios, pero que dejara sano a la persona, sana a la persona. Entonces la muerte, la enfermedad, el sufrimiento físico es natural, es humano y sobrenatural. Yo algunas veces, dependiendo del contexto de personas con las que me encuentro, les externo esto para tratar de que entiendan y capten que somos seres espirituales. Les digo, mira, fuimos a primero de primaria y en el libro de ciencias naturales, biología, se nos decía que el ser humano crece, nace, se reproduce y muere. Tú te acordarás cuántos años tenías y en qué grado estabas cuando se te reveló esa verdad natural. Pues no decimos lo único seguro que tenemos cuando nacemos es la muerte. Y les digo yo coloquialmente y entre comillas, ¿y por qué chillas? ¿Por qué lloramos? Pues que no sabíamos desde primaria que un día mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, güelo, güela, yo iba a morir. ¿Quién sembró en el espíritu del ser humano eso? Y allá está aquel famoso cirujano que dijo que había abierto quién sabe cuántos cuerpos y jamás había visto el espíritu y el alma. No, pues yo tampoco. Aquel astronauta que va al espacio y dice que no vio a Dios. La victoria de Jesús en la cruz proyecta una luz nueva.
¿Pero qué es eso? ¿Con qué se toma? La idea la tenemos, yo siempre les digo, miren, te podrás saber la Sagrada Escritura y muchos hasta externan pasajes, pero realmente habrán tenido una experiencia. El sufrimiento es experiencia. Tú lo has experimentado. Yo lo he experimentado. El otro lo experimenta. Ahí están los presos, sufren, no les duele el cuerpo, tienen comida, tienen techo, van y los ven sus seres queridos, algunos. Están sufriendo. Hay un sufrimiento ahí moral, espiritual. Necesitamos llegar a entender para poder después ir y transmitir con nuestra vida que Jesús triunfó. Jesús se acercó al mundo del sufrimiento. Su vida fue estar, si lees los evangelios de principio a fin, desde el principio se la pasó hablando de misericordia, amor, somos hermanos, la verdad nos hace libres, curó enfermos, ¿por qué no a todos? Hay que entender la razón de ser teológica de los milagros. Hay que entender lo que Dios nos quiere transmitir a través de sus milagros. Es todopoderoso, todo lo puede, es amor. ¿Por qué no elimina el mal? Ya lo eliminó. En la cruz hay una nueva luz que se extiende en la humanidad, en la historia de la humanidad, pero que requiere un encuentro personal con su Hijo Jesús de Nazaret. Lee Confesiones de San Agustín. Apasionate por la lectura. Necesitamos leer mucho, aprender mucho. Necesitamos verdaderamente ser hombres y mujeres de oración, que tengan un diálogo con ese Cristo que va a su pasión y muerte con toda conciencia de la misión que tiene. Como tú y yo debemos caminar hacia la meta que todos los días la vida nos ofrece, que es vivir con pasión, alegría y felicidad, todo, con sentido, saber de dónde vengo, qué sentido tiene mi día, mi vida, dónde voy. Y si en un momento dado me topo que me tengo que encargar de cuidar a un enfermo, hacerlo con amor. Pero necesito primero experimentar mi humanidad para poder después entender y comprender un poquito el misterio insondable del otro. Cristo sufre voluntariamente e inocentemente. Viene a enseñarnos. No fue algo que ocurrió en aquel diálogo entre aquellos tres ajusticiados ese día a media tarde. Nosotros justamente padecemos lo que nos pasa. Este que está aquí en el centro, nada ha hecho que merezca la muerte. Cuando uno entiende su vida, cuando uno entiende su sufrimiento y su dolor, para empezar, lo sabe que no es pago por la vida moralmente incorrecta. Uno sabe, porque lo ha experimentado, Dios no está cobrando nada. Asume uno que algo, porque no todo, probablemente pudiera ser, porque pues no me lavé las manos, hombre, no me lavé las manos, no me puse el cubrebocas, no me vacuné. Y por eso sufrí las consecuencias del COVID o cualquier otro ejemplo. Entonces, la doctrina de la cruz, dirá un día San Pablo, nos enseña. Lee, tú que estás también relacionado con el ambiente de la salud, Cazador de microbios, un clásico de la literatura universal, que dentro de 2 años
Probablemente van a sacar una edición conmemorativa. Tiene casi 100 años y sigue siendo un libro actual. Y el escritor sagrado, perdón, el escritor Paul de Cruz, igual que el escritor sagrado, nos hace ver a esos escritores como hombres concretos, con cosas positivas y negativas, con un carácter, un temperamento, una personalidad, con un matrimonio, una esposa que a veces les aguantó de todo. El escritor sagrado viene a escribirnos la Sagrada Escritura, teniendo a Dios como autor, para hacernos caer en la cuenta quién es Él y quiénes somos nosotros los seres humanos. Entonces, el sufrimiento es padecer el mal y nos estremecemos. ¿Te gustaría escuchar un diagnóstico? ¿Tienes cáncer? ¿Te queda menos de un año de vida? Mira, lo que tienes no se sabe, es una enfermedad idiopática. La verdad es que ni tratamiento tenemos, pues vamos a darte a ver lo que podamos. Lo importante es quitarte el dolor y darte, mantenerte hidratado y mantenerte en las mejores condiciones posibles. ¿Te gustaría escuchar lo que yo he tenido que decir como médico y como sacerdote? ¿Tu hora ha llegado? ¿Ha llegado el momento de partir? El médico tiene que acompañar en un sentido integral al enfermo. Y tú y yo hemos escuchado historias que el paciente lo vemos como número, el paciente lo vemos como una cama, el paciente lo vemos como dinero, no lo vemos como ser integral, no somos humanos como médicos, se ha perdido la humanidad de la medicina, de la ciencia profesional de la salud. Entonces, en la cruz debemos plantearnos también el interrogante sobre el sentido del sufrimiento y leer hasta el final la respuesta. Por eso, lo primero fue invitarte a que tengas un encuentro con Jesús de Nazaret. A lo largo de 2000 años, los santos, hombres y mujeres como tú y como yo, con defectos, carácter, temperamento, genética, un contexto social único, intransferible, somos nosotros y nuestras circunstancias, como dijo el filósofo, fuimos arrojados a la existencia. Hay que entender y comprender todo para poder vivir nuestra vida correctamente. Participamos de los sufrimientos de Cristo. Si Él se hizo hombre, es para que el hombre se haga Dios. Lo dijo un santo padre de la iglesia. Yo he venido a atraerlos hacia mí. Seré levantado y atraeré a todos hacia mí. Entonces, todo sufrimiento humano, sea el que sea, se ha encontrado una nueva situación. Todo sufrimiento ha quedado redimido. Pero eso es experiencia. Tu fe te ha salvado. Vete en paz, hija mía. La curó de la hemorragia uterina disfuncional que aquella mujer tenía, la cura. Y en su cuerpo sintió que fue curada. Se la pasó años y años entre médicos y nadie daba pie con bola porque esa mujer transvaginalmente perdía sangre y perdía sangre y perdía sangre. Y Jesús la cura. Acabo de mandar al hospital a una pareja porque a la semana 19 empezó con el oligohidramnios y sangrado uterino, sangrado transvaginal. Están buscando la causa. ¿Se rompió la fuente o trae agenesia renal? Y ahí está el papá y la mamá sufriendo porque su hijo, el primero, tiene 23 semanas y no se sabe todavía, porque no se alcanza a ver con los estudios, qué está pasando. Entonces, vete, tu fe te ha salvado. Esa mujer un día murió, pero algo experimenta la persona cuando se siente salvada, cuando se siente redimida, cuando se siente partícipe de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la vida de Cristo. Todo hombre en su sufrimiento puede hacerse también partícipe del sufrimiento redentor de Cristo. Entonces, cuando lees Cazadores de microbios de Paul de Cruz, 1926, ese libro estoy seguro también que te ayudará a entender
mucho de lo que has escuchado. Están locos, son unos fanáticos, quémenlos en la hoguera. Ya superamos aquello que Galileo, ¿verdad? Sí, la Sagrada Escritura no es un libro de ciencia, no es un libro de biología, es un libro que habla de la historia de la humanidad, de la historia de Dios con nosotros y nosotros con Dios. Al final de cuentas es salvación, redención. Todo aquello que el hombre Y ahora desordenó, ahorita le quito el de este para que oigas que oigo. Sí, es un que no sacerdote. sabemos cómo entró, A ver, préstame pues entró. otro audífono para oír. No, lo quito Muy como que bien, para no. mí es un gusto haber compartido con ustedes. Paul de Cruyff, Cazadores de Microbios, léanlo. Sagrada Escritura, principalmente el libro de Job, la carta apostólica que les mandé, el sentido cristiano del sufrimiento humano. Y los invito, los exhorto, a que siempre la lectura sea su pasión. Busquen, busquen siempre la verdad. Y a través de filosofías, de ciencia, de lo que te encuentres y sea de tu agrado, encontrarás tantas y grandes cosas que te ayudarán a vivir, te ayudarán a la humanidad. Como aquel último discurso, te encontrarás ahí con él de Pasteur. Si lo lees, siempre hay que preguntarnos qué he aprendido hoy y qué de bueno he hecho para mejorar la historia de la humanidad. Palabras más, palabras menos, pero la idea que me quedó en mi cabeza fue esa. Muy bien, dejo de compartir pantalla para que todo aquel que desee, pues intercambiemos pues pensamientos, ideas, lo que ustedes gusten. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mucho Cris. gusto. Sí, muchas gracias. Oiga, fíjese que a mí me queda muy claro esta cuestión del sufrimiento y la fe, ¿no? O sea, es por experiencia propia, pues sí, para mí es la manera en la que uno lo entiende, le da sentido, además, un sentido muy bonito de redención, pero cuando uno se encuentra con personas que no creen, que no han tenido esa experiencia, pues si te lo permiten, les hablas de tu fe y de tu, ¿no? Pero cuando no creen y no están abiertos, ¿cómo poderles dar consuelo, ¿no? ¿Cómo poderles hablar de este sentido, de esta trascendencia? ¿Cómo poderles ayudar? Muy bien, excelente pregunta. Mira, cada ser humano es único e irrepetible y merece todo nuestro respeto siempre. Cada persona es libre de pensar y sentir lo que piensa y siente y cree. La clave es, Pablo lo dijo, no discutan con nadie. Cuando alguien está deseoso de entablar un diálogo sincero, está dispuesto a escuchar. No necesitamos hablar de Cristo. Nos hemos topado todos nosotros con personas que no creen. Lo importante es que tu vida, mi vida y la vida de cada ser humano sea una vida llena de amor, de comprensión, y ahí es donde Jesús nos enseña. Jesús con su vida nos manifiesta que a nadie viene a condenar ni a regañar. No hay que evitar discusiones inútiles, porque la teoría no da paz, la teoría no da esperanza. Mahatma Gandhi externó una frase lapidaria para todos los cristianos católicos o cristianos. Yo creo en Jesús y lo admiro. No creo en los cristianos porque dicen una cosa y hacen otra.
Entonces, cuando tú, Chris, yo, Van Troy, cuando cada uno de nosotros ha tenido ese encuentro y entiende y comprende el sentido, simplemente uno se dedica con su vida a atender. El médico que es humano, la enfermera que es humana, el cuidador que entiende y comprende porque se sabe de la misma naturaleza del que está sufriendo, ya ha entendido y comprendido por qué de sus pensamientos y sentimientos, que la fe es un don, aparte de una libre voluntad de someternos a aquel que ha venido a revelarnos. Cuando el enfermo que despotrica, reniega, tiene miedo, blasfema de Dios, critica a Dios y se encuentra con un cuidador que entiende y comprende y que no con teoría desea sacarle eso de la mente. Voy a poner un ejemplo. Una amiga adulta, profesional, profesionista, cuando la pandemia me dice, es que el cubreboca no se debe usar. ¿Por qué? Le digo, yo soy cirujano, toda la vida lo he usado. Es que causa hipoxia. Y no la convencí de lo contrario, a pesar de mostrarle argumentos. Si con la ciencia positiva es complicado que el otro entienda y acepte, entramos en un terreno de lo sobrenatural, de lo subjetivo, que cuando se convierte en experiencia deja de ser subjetivo y se convierte en objetivo. Entonces, fíjate, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetrados por la misma fuerza de Dios que se han manifestado en la cruz de Cristo. Entonces, cuando el enfermo experimenta que el cuidador, el médico, la enfermera o quien sea, ama, no se desespera, no regaña, no quiere dar teorías, no quiere dar sermones, sino que se dedica a escuchar, a comprender, a tratar con misericordia, aunque no sea como yo en mi pensamiento, como yo en mi ideología, como yo en mi creencia, como yo, como el buen samaritano, que sin ser judío se detiene a ayudar a ese hermano. Espero haberte con esta reflexión iluminado un poquito tu duda. Jesús vino y con su vida nos dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso requiere una fortaleza muy grande, porque tú y yo lo sabemos y todos, el enfermo nos cansa. Yo que fueron 20 años, porque también estuve en la técnica médica, sabemos que el enfermo nos fastidia. Si el sano nos fastidia, el enfermo todavía más. No es la teoría la que transformará al enfermo. Es la experiencia a través de nosotros, cuidadores, médicos, enfermeras, sea quien sea, que esa persona va a experimentar la fuerza redentora de Cristo en la cruz y la hará suya. Espero haberte respondido, Cris. Sí, padre, muchas gracias. Gracias. Pase, Rosa buenas Isela, noches. adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, parte de lo que le iba a preguntar, buenas noches, ya lo contestó ahorita con la respuesta que le dio a Cris. Y yo también le quería comentar, ¿qué podemos hacer cuando un paciente tiene perdido el sentido de sacralidad? Y para él quizás una piedra, un imán, quizás el chamán de su colonia es en quien confía. ¿Cómo podríamos ayudar a esos pacientes? ¿Deberíamos de darles el apoyo que ellos necesitan en ese momento respecto a lo que ellos consideran como algo, un ser superior o no? Santa Teresa de Calcuta, cuando llegaban a su lugar tantos hindúes, respetaba sus creencias, los sepultaba de acuerdo a su credo.
Qué difícil es eso. Lo primero, necesitamos ser hombres y mujeres de escucha. Escuchar. Para poder tratar de interpretar lo que esa persona desde el fondo de su corazón trata de expulsar. Al ser uno, hombre de fe y de ciencia, no me refiero a mí, cualquier ser humano, y entender un poquito la naturaleza humana, psicológica, la creencia siempre ha formado parte de la vida humana. Yo, médico y sacerdote, sabiendo los fieles que soy médico y sacerdote, muchos de mis fieles de la parroquia donde he estado van y leen los pozos del café y que les lean las manos y que les lean la carta y hablan conmigo y les externo médicamente y van y buscan al de las pastillas verdes y van y buscan al chamán de San Luis. Uno siempre tiene que transmitir la verdad cuando a uno se le pregunta. No ir más allá, porque a veces uno genera más conflicto. Padre, doctor, enfermera, ¿qué piensa de esto? Esto. Tú eres libre de decidir. Cuando no queremos salir de nuestra ignorancia, nadie nos va a sacar. Ese es el misterio de la naturaleza humana. Espero con esto haberte respondido. O sea, le podemos dictar sermones, pasajes bíblicos, teoría, ciencia, psicología, psiquiatría, documentos científicos de que eso no es correcto. Hay algo en el corazón del hombre que se cree tantas cosas, ¿verdad? Nos tocó en la pandemia, médico, yo sacerdote. Padre, no es cierto, es creación del gobierno, son los aliens. Ay, qué difícil. Y gente profesionista, profesional, con maestría y doctorado. O sea, no estamos hablando de la viejita del rancho, entre comillas, sin sentido y afán despectivo, que ni en la primaria fue, y que cree en Dios y vive su fe de una manera que a veces es más congruente. Entonces, no, simplemente hagamos lo que podamos, que el enfermo sienta y experimente a través de nosotros amor, comprensión. Les comparto una vez una paciente, estábamos platicando, yo jamás andaba hablando de Jesús, ni de Dios, ni de nada, nada, jamás, porque ni me interesaba, o sea, no era, sí creía en él, pero pues de dientes para afuera, como decimos, y me dijo un día, estábamos hablando del perdón, era una nefrópata, me dijo, doctor, estoy viendo el rostro de Cristo en usted. ¿Qué vio? ¿Quién sabe? Simplemente amar. Y eso cuesta, tú lo has experimentado. Nos dan ganas de decir, chinga tu ti, coloquialmente, porque hasta el papá y la mamá a veces nos fastidian, ¿verdad? Porque no hacen caso, no entienden, no se toman las medicinas. Mijito, aquí yo voy a hacer lo que se me hincha, pues bueno. Entonces, pues amar, 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 pues ¿qué más podemos hacer, verdad? Espero haberte contestado. Sí, sí me contestó, muchas gracias. Y eso es lo que comenta que el paciente le dice que ve el rostro de Dios en usted, también a mí me lo han dicho pacientes. Excelente. ¿Qué Ujú. tiene que ver el otro en nosotros? Lo que vio aquel golpeado en el samaritano. O sea, necesitamos ayudarnos, es lo que les digo yo en el penal, necesitamos vernos como hermanos. ¿Quién no tiene cola que le pisen? ¿Quién no tiene arroces negros escondidos? Necesitamos, pues el amor es la clave, pero el amor cuesta la cruz. Y eso es amar. Sí, muchas gracias. Nada. Hola, doctor. Bueno, muchas gracias por pues por su conferencia, estuvo muy interesante. Gracias, Claudia. Yo quería, yo quería enfatizar dos cosas.
Una, el tema del sentido, bueno, todo esto, el tema de o sea, de la religión o de la trascendencia y todo, cómo se ve afectado el sentido de vida. Ay, no sé, no estoy formulando bien la pregunta, lo siento. Tú O sea, tranquila, cómo, tú sí, cómo rebusca en tu podemos, mente, en tu corazón y ahorita lo vas a decir. sí, bueno, un poco hilar el sentido de vida con el tema de la espiritualidad y, y porque al final es un salto de fe, ¿no? Entonces no es algo que se pueda corroborar. O sea, en algún punto es algo que tienes que dar el salto de fe, no es algo que se puede racionalizar al 100%, pues. ¿Cómo se puede generar esta paz en el sufrimiento o esta confianza en Dios en el sufrimiento a través de la espiritualidad? Y dos, digo, no nos metimos en tema de budismo ni nada y seguramente vendrá después o no sé, pero ¿de qué manera podemos congeniar como las diferentes religiones en esto? O sea, la espiritualidad en el sufrimiento con las diferentes religiones. ¿El punto en común es el amor y la compasión? ¿O cómo podemos, pues sí, congeniar como, no sé, budismo con catolicismo u otras religiones? No sé si dije bien las preguntas, pero bueno. Sí, muy bien, excelente. Mira, definitivamente, misterio viene de que parte lo entendemos y parte no. La vida de cada uno de nosotros es un misterio, en parte la entendemos y en parte no, y eso hay que aceptarlo. No estamos determinados, somos libres. Dios es un misterio, en parte se ha revelado y en parte no. Eso tenemos que entenderlo, porque para poder dar el salto de fe de manera correcta, que realmente nos lleve a la paz y a la tranquilidad, necesitamos haber experimentado esa parte asequible del misterio. El universo tiene millones de años. Eso está comprobado. Millones y millones de años. Eso no lo alcanzamos a entender con nuestra cabeza, el tiempo, el espacio, términos los cuales han sido filosofados por muchos. Lamartre, sacerdote católico, es el desarrollador de la teoría del Big Bang, la última y la actualizada, un sacerdote católico. Gregorio Mendel es el padre de la genética, un sacerdote católico. Muy bien. Yo necesito tener una experiencia de mi ser corporal, anímico y espiritual. Lo has dicho bien. ¿Cómo compaginar la espiritualidad si hay muchas espiritualidades? Y es real. Hay espiritualidad hindú, espiritualidad budista, espiritualidad cristiana, espiritualidad católica. ¿Ah? Así como hay muchas filosofías, así como hay muchas teologías, ¿dónde está la verdad? Primero, Dios existe. Principio inmóvil del que habla Santo Tomás de Aquino. No puede haber dos dioses, porque si no, no serían Dios. A través de la razón, Santo Tomás de Aquino, a través de su Suma Teológica, busca dilucidar muchas cosas. Metafísicamente, principio inmóvil, alguien tuvo que echar a andar esto. Ok. Nadie se ha dicho hijo de Dios. Buda, Mahoma, grandes hombres, los fundadores de varias denominaciones cristianas que ha habido a lo largo de 2000 años. Ahí están. Hay escritos, historias, palabras. ¿Dónde está la verdad? Mi mamá me dijo que yo venía de París y que la cigüeña me trajo. Y luego, un poquito más adelante me dijo que mi papá había sembrado en ella una semillita y que yo había nacido en su panza. Y un día llego, el óvulo, el espermatozoide, la relación sexual. Cada ser humano tiene que abrir su corazón a buscar la verdad.
No voy a convencer a un budista, no voy a convencer a un musulmán, no voy a convencer a un ateo. No es la razón de ser del ser concreto. Tú, cada ser humano necesita abrir su corazón a ese Dios que se revela en la zarza ardiente. Yo soy el que soy. ¿Te acuerdas de aquel pasaje? Ve y diles, yo soy el que soy. Soy, filosóficamente lo hemos analizado a lo largo de la historia, el ser, el ente, la fuente del ser. Tiene que haber un ser que comparta su ser a los animales, a las plantas, a lo inanimado, al humano. Ok, muchas espirituales hay, muchas tienen cosas positivas, definitivamente. Hay verdades desparramadas del Abro verbo la vela. en todas las Abro la culturas. Cada ser humano tiene que voltear y escuchar a ese que se dijo, soy el hijo de ese Dios a quien ustedes veneran. Pablo les dice a los atenienses, ese Dios que ustedes veneran sin conocer es del que vengo a hablarles. Porque a final de cuentas es un encuentro personal con Jesús de Nazaret. Tu espíritu es único e irrepetible, como el del budista. Dios, en su infinita sabiduría, sabrá cómo le hace llegar a ese budista, a ese musulmán, a ese ateo, la verdad. Yo, tú, Claudia, cada uno de nosotros, seres concretos. Soy carne, soy alma, soy espíritu. ¿Cuál es la espiritualidad correcta? La que me va a dar verdadera paz. Porque mientras no estemos en la verdad, por eso San Agustín decía, nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Podré seguir, si soy sincero, los filósofos muchos lo han dicho. Soy sincero con mi filosofía y con mis escritos, ya no puedo seguirle, y es más, no puedo vivir mi filosofía. Leemos el libro de la felicidad de Aristóteles, está excelente, excelente ese libro. Pero, ¿será eso la felicidad? Tienes que encontrarla. Y me ha tocado verlo. Cuando el enfermo está verdaderamente y ha tenido un encuentro real con Dios, me dice, estoy listo para morir. Y su rostro empieza a irradiar luz y paz. Y me tocó acompañar a una persona que muere de 33 años con una hipertensión pulmonar idiopática, desde los 18 años diagnosticada. La acompaño los últimos 8 meses. ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios? Dios me va a curar. Y cuando iban a verla, personas que ni yo supe, vecinos, amigos, salían de esa casa. Esta mujer irradia una luz, tiene una paz tremenda. ¡Qué bárbaro! Yo me voy edificado. Murió. Dejó a su esposo, a su hijo de 10 años. Estoy listo para morir. Y eso es algo personal. A nadie vamos a convencer si realmente lo que siente dentro es paz o no. ¿Por qué Dios permite que Buda, que Mahoma, que Lutero, que Calvino? No nos toca, no nos toca. O sea, no nos toca, o sea, necesitamos entenderlo. Jesús dijo, eso a ustedes no les toca. La verdad se las iré revelando poco a poco. 2000 años de historia tiene el cristianismo. Tu vida y mi vida, si acaso, van a ser 100 años. Y nuestro contexto histórico, social y cultural no es el mismo que el de nuestros abuelos. Entonces es personal. Amarnos, 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 como decía Gandhi, y libera a la India, hijo de Dios, hijo de ese Dios. O sea, tenía sus ideas y sus creencias. La paz, la paz, la paz. El día que quiere hacer eso con sus mismos hermanos afganos, ¡pum!, se lo echan. Un fanático religioso. Espero haberte contestado las preguntas que hiciste muy bien. Muchas gracias. Nada. Perfecto. Muchas gracias, padre. No sé si hubiera alguna otra
última duda, alguna pregunta antes de concluir la sesión? ¿Todo bien? Perdón, yo a lo Excelente. mejor solo quisiera sugerir la encíclica de Fe y Razón, que Ajá. creo que también puede ayudar, ¿no? A veces en estos casos cuando la gente es muy racional y quiere entender todo, ¿no? Y pues, bueno, a mí en algunos casos me ha ayudado un poquito como a explicar que la fe no está peleada con la razón. Y pues justo lo que decía, que pues justo es un salto, ¿no? Pero bueno, nada más era eso. Gracias. Aprovechando lo que comentas, yo les comparto parte de mi historia. Nunca dudé de Dios, nunca lo negué, nunca lo rechacé, nunca me creí Dios, ni mis amigos, ni que nos seguimos viendo. Jamás cuando hacíamos fiestas y pachangas en medicina no era tema de conversación. El primer documento que leí cuando después empiezo a ir a misa en el 2002 es Fe y Razón. Y dije, mira, esto mismo es lo que hacía San Pablo, escribir cartas. Y esto mismo lo está haciendo Juan Pablo II. Léanlo, Fe y Razón, las dos alas. En parte lo entiendo, en parte no. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. María no entendió todo el misterio, se abandona, pero es un abandono con certeza. Pablo lo dijo, y con esto terminamos y no hay más. Sé muy bien a quién le he entregado mi fe y sé que me resucitará. Y eso es experiencia, no es teoría ni práctica. Y por eso Jesús hace lo que hace. Y por eso viene y por eso tanto rechazo. Porque viene a liberar a cada corazón, digámoslo así, de su fanatismo. No me vacuno, padre, no esto, no lo otro, están 3 metros bajo tierra, ¿verdad? Y sigue muriendo gente porque no hay gente vacunada. Cuando yo les digo a los padres que me cuestionaban, padre, tiene siglos las vacunas, o sea, no es algo que se inventó ahorita. Por eso lean Cazadores de Microbios. Muy bien. Cualquier cosa estoy para servirles. ¿Algo más? Si no, pues ya para que el Colegio de Bioética de Nuevo León dé por terminada la plática. Bueno, pues si no hay más, muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo la siguiente sesión. Bueno, para comentarles, la del 21 vamos a tenerla con el reverendo Federico, y luego la del 23 y 28 serán grabadas, la de la sesión con el rabino y el punto de vista de una persona agnóstica. Entonces, nos vemos el martes y luego estaremos llevando las sesiones pregrabadas. Muy bien. Bueno, cuídense mucho. Buen día. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches.